Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta mañana, o en esta tarde, perdón. Quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que el Señor me da de poder ah, hablarles la palabra del Señor. Voy a hablar sobre un tema que me han pedido. No sé si las personas que hayan pedido este estudio sean creyentes o no, pero yo quiero hablarle al creyente primero si no cree que existe el infierno. El apóstol, el escritor del libro de los Hebreos, dice en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 6, verso 11 me parece. Hebreos capítulo 6, no, perdón, sí. Capítulo 5, verso 11. Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. Y dice, de lo cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. La palabra flaco allí, en una traducción más correcta, dice, o débiles. Según dice Joel capítulo 3, dice, diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Entonces, pero en la antigua versión dice el flaco, fuerte soy. Entonces, aquí la palabra flacos es el débil, porque por cuanto sois flacos para oír, o débiles para oír. Y aquí el escritor de los Hebreos le está diciendo a los hermanos, tenemos muchas cosas que decir y dificultosas de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Y muchos cristianos es lo que son, flacos para oír, no pueden entender. Ahora, y ve lo que dice, porque debido de ser ya maestros, a causa del tiempo. Y si tienen estos hermanos tienen años y no pueden ser maestros. Dice porque debido de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis de necesidad de volver a enseñados cuáles sean los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y ya habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de la leche y no manejar lo sólido. ¿Qué está tratando de decir? Está tratando de decir que muchos cristianos tienen años y todavía están tomando la leche espiritual, la leche de niño. Ahora sí, el apóstol Pedro habla en 1 Pedro capítulo 2, dice de ser como niños, la leche espiritual. Pero ya para el tiempo que uno tiene, los que tienen años, yo no estoy hablando de los recién comprendidos, los que tienen años ya deben de saber, ya deben de digerir la comida sólida. Pero el apóstol, el escritor aquí de los Hebreos, habla y dice que muchos no pueden manejar lo sólido. Teniendo tanto tiempo ya deben ser maestros. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Para mí como le digo, para mí no es dificultoso de enseñarle, y especialmente de enseñar del infierno. No se me hace dificultoso. Lo que se me hace duro es de entender si el cristiano cree o no cree en el infierno. Porque él ya debe de saber que existe ese lugar. Solamente los que no creen en el infierno y los que no creen en Dios son aquellos que están viviendo. ¿Por qué creen que niegan la existencia de Dios? Porque cuando esa persona que niega la existencia de Dios, niega la existencia del infierno y del cielo. ¿Por qué? Porque quiere vivir su vida de pecado y quiere vivir como si nada. Y piensa que al morir, y ya, es todo. Y la persona que hace preguntas si existe el infierno es porque quiere
calmar su conciencia para no arrepentirse y seguir pecando. Y si uno le dice, no, pues el infierno no existe, pues va a decir, no, pues entonces voy a seguir pecando, pues entonces porque no hay un lugar de tormento, no hay un lugar que exista. Nomás es un mito. Muchos creen que es un mito, incluyendo la religión de los testigos de Jehová. Ellos creen que el infierno no existe, que muchos que se van que se mueren, se van al sepulcro, y esa es la Biblia le llama el sepulcro, según ellos es según lo cambiaron del Seol del Seol, que quiere decir sepulcro. Ahora sí, el infierno va a ser para muchos un sepulcro espiritual. Va a ser un sepulcro espiritual, va a ser ahí un entierro donde van a vivir eternamente. Ahorita, y el infierno no solamente va a ser así, sino que va a ser lanzado. El infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, muchos no quieren aceptar que esta realidad existe del infierno. Quiero nomás hacer énfasis en esto. Especialmente entre los cristianos, que ellos ya deben de manejar estas cosas. Verso 13, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos. Para los perfectos. Ahora aquí la palabra de perfecto no significa ser intachable. No. La palabra perfecto en la Biblia dice siempre significado en la madurez de la persona. ¿Ok? No, porque van a decir, no, pues nunca vamos a ser perfectos. Obviamente que no vamos a ser perfectos, porque no hay nada imperfecto. El único perfecto en todos sus caminos es solamente Dios. Pero aquí cuando está hablando de los perfectos, está hablando de la madurez. El mismo Señor dijo, ser perfectos, sí, como vuestros padres perfectos, es ser maduros. Que ya no tener una mentalidad de un niño. Y el cristiano que tiene todavía la mentalidad de un niño, de un niño recién nacido cristianamente, entonces todavía no puede digerir, no puede tener. Y hay muchos hay muchos cristianos que tienen 15, 20, 30 años en el evangelio y no han madurado, todavía tienen una mente de niño. Y por eso dice no han madurado, quiere decir no son perfectos. A eso se está refiriendo la palabra de Dios cuando habla de ser perfectos. Para los que por costumbre tienen los sentidos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Ahora, aquí está el que es perfecto, el que es maduro, va a poder discernir el bien y el mal. ¿Por qué hay cristianos que parece un roller coaster, que va para abajo y va para arriba y va para abajo? En un día está aquí espiritualmente y al rato no cae. Y luego vuelve a subir y al rato cae. Y luego así vuelve a caer. ¿Por qué? Porque no está maduro. Y no puede discernir entre lo que es bien y lo que es mal. Pues mañana me voy a emborrachar. Y así hacen. De entre ellos hay cristianos que lo hacen. No, hermano, una copita no hace mal. ¿O sí? Mira lo que dice la Biblia. Y no me estoy saliendo del tema de esto.
váyase lo que dice, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a ver. Vamos a primero dice, vamos a capítulo 6, versos 7 y 8, y de ahí nos vamos a brincar al capítulo 5, verso 9. Pero primero quiero leer capítulo 6, 7 y 8 de Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque lo que se siembra para la carne, de la carne segará corrupción o muerte. Mas los que siembran para el espíritu, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero que no dice, ve que dice que la palabra aquí corrupción. La palabra aquí corrupción está hablando de la corrupción o de la muerte eterna. ¿Por qué abajo dice el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna? Y allí arriba no lo menciona que no, porque esa corrupción es la muerte espiritual, que viene de la muerte eterna. Váyase a Gálatas capítulo 5, verso 9. Aquellos que dicen, pues una cervecita aquí y allá, no. Y lo que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Para aquellos que se quieren echar una copita. Entonces aquí está diciendo, regresando al capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción o muerte eterna. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Entonces, regresando otra vez. Entonces, regresando otra vez. Entonces, no, pues, y por eso, como digo, el cristiano anda así. Porque no sabe. El cristiano débil. El cristiano maduro no va a decir, no, yo quiero cegar para vida eterna. Pero el débil no, él va a decir, no, pues yo voy a... Y por eso muchos cuestionan si el infierno existe, porque quieren pecar y no tener consecuencias de sus actos, de sus acciones. ¿Sí? Entonces por eso muchos así dicen. Ahora, ¿el infierno existe? Sí, claro que existe. Ahora, primero voy a hacer comparaciones por qué el Señor no quiere que nadie vaya para allá. En primera de Juan capítulo 4, verso 16. Capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Me parece que un cantante cristiano cantaba ese, Dios es amor, y el que vive en amor,
vive en Dios y Dios en él. Estaba citando esta escritura. ¿Por qué Dios es amor? Porque el apóstol Pedro, como habla, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. ¿Sí? Mire. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O una versión más nueva, que nadie se pierda. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. También puede decir perezca. No perezca, mas tenga vida eterna. Es un verso muy conocido. O sea, hasta muchos cristianos se lo saben de memoria. Y está bien. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo lo mismo que el mismo Señor dijo. Que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda o perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchos no quieren proceder al arrepentimiento, sino que muchos de ellos están, ¿cómo se llama? Aprovechándose de la misericordia de Dios y dicen, no, pues ya al último me arrepiento ya. No, de eso déjese a que no conoce del Señor, que ya está en sus últimos y que ya quiere arrepentirse. Ese déjeselo a Él, porque ya los otros que ya conocemos ya no lo podemos arrepentir al último. Por eso nosotros como cristianos tenemos que arrepentirnos todos los días. Si hacemos bien o mal, si hacemos mal, tenemos que arrepentirnos, conscientemente o inconscientemente. Mira lo que vamos al de este verso muy conocido en Juan 3:16. Vamos a comenzar con el versículo 14, Juan 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda o perezca, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, otra vez vuelve a ser aquí, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo menciona dos veces? Lo menciona dos veces para que se le grabe a la gente que Dios es amor y no quiere que nadie se pierda. Y dos veces en el versículo 15 y 16 menciona y dice que no se pierdan, sino que tenga vida eterna. Y vuelve a decirlo y habla del amor de Dios. Y habla y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo menciona otra vez. Dos veces menciona de que no se pierda y que tenga vida eterna. Dos veces lo menciona. ¿Para qué? Para que se le grabe al hombre que Dios es un Dios. Que Él no está retardando su promesa de venir, sino que todos procedamos y vengamos al arrepentimiento. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas que para que el mundo sea salvo por ¿quién? Por Él. Pero aquí está la cosa. Los que se van al infierno no se van, que no saben. Mira lo que dice. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Ya es condenado, ¿por qué? Dice, ya no es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas. ¿Qué son esas? Amaron más a las tinieblas. Amaron su destaque.
las tinieblas o su manera de vida y de pecar. Porque sus obras eran ¿qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, la existencia del infierno sí lo es. Ahora, ¿para quién fue creado el infierno? El Señor no lo hizo para la humanidad. El Señor lo hizo para el diablo y sus ángeles. Dice Mateo 25, verso 33 y 34. Dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Listo? Ya le leí la escritura, pero se la voy a confirmar aquí. Lo leí en mis notas, pero mire. 25, verso 33 y 34. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino para vosotros, preparado para vosotros desde el fundamento del mundo. Y que tuviste, sí, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán. Fíjense bien que a los derechos les llaman los justos. Mas a los justos les responderá diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos huésped y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les responderá y les dirá, de cierto os digo que cuanto hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Por qué muchos se van al infierno? Primero, muchos se van al infierno porque no creyeron ya se lo leí, porque no creyeron en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios, que muchos no creen. Y a otros Dios los va a enviar porque no hicieron lo que el mismo Señor los mandó a hacer. Y eso es lo que está aquí describiendo. Mire, váyase a Mateo, mismo libro, capítulo 7. Verso 15 al 20. Sí, verso 15. De verso 15 al versículo 23. Yo sé que es largo esto, pero lo quiero para que usted sepa quién son los que se van a ir. Los que no creyeron en el Señor Jesucristo, los que verdaderamente, voluntariamente no quisieron creer en el Señor y quisieron aceptar al Señor y quisieron aceptar al Señor, esos, porque no creyeron. Y el mismo, el apóstol Pablo habla y dice, el cual traerá juicio a los que no creyeron al Evangelio. Fíjense lo que dice.
Mateo capítulo 7, verso 15. Y guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Por sus frutos conoceréis. Cuélganse uvas de espinos o higos a los arbajos. Así que todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede un buen árbol llevar malos frutos. Allá en el trabajo hay una higuera y yo sé que ya es un árbol que está malo, porque yo cuando voy y quiero agarrar higos para comérmelos, cuando los abro, por fuera se ven bonitos, pero cuando los abro no hay nada. ¿Por qué? Porque el árbol ya está enfermo. Y entonces aquí por eso dice, no puede un buen árbol llevar malos frutos. Un buen árbol no puede darte malos frutos, no, un buen árbol te va a dar buenos frutos. Y ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Y aquí está donde hablo de esa higuera que está ahí en el trabajo. Se ve bonita y los higos se ven bien bonitos, pero cuando los abro y los corto para comer, veo y no hay ninguna sustancia. Y aquí es donde dice buenos frutos. En todo árbol que no lleva buen fruto, cortarse y echase en el lago, en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí estos son los que el Señor cuando menciona y va a ver los que los menciona. Por eso dice, no todo el que me dijere Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, mas que hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré. ¿Quién les va a protestar? El mismo Señor. Entonces les protestaré. Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Regresando otra vez al 25 de Mateo. Y aquí cuando les dice, ¿por qué? ¿Por qué les dice que cuando estuve desnudo me dice de comer? Y los justos les van a decir, ¿por qué? Porque sus frutos eran buenos. ¿Sí? Sus frutos eran buenos y por eso hicieron lo que el Señor les dijo. Y entonces ellos van a decir, pues oye Señor, yo nunca te vi desnudo. O Señor, nunca te vi hambriento. Pero el Señor les va a recordar. Y entonces ahí se van a acordar aquí que eran buen árbol, que traían buen fruto. Y por eso ahí está los dos. Los dos. Están el árbol bueno y el árbol malo. Y el árbol bueno va a dar buenos frutos y el árbol malo va a dar malos frutos. Y aquí el Señor lo está diciendo. Y entonces por eso aquí dice, ¿dónde me lo hiciste a mi? Verso 41. Y entonces también dirá a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos. Fíjense bien, apartados de mí. Entonces le dirá a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí les va a decir por qué son apartados y serán lanzados al lago preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense, en primer lugar, el infierno no fue preparado para la humanidad. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles que lo siguieron. Entonces dirá también a los... Verso 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me... Lo mismo que les dice a los justos, se lo está diciendo a los malvados.
no me diste de beber. Fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron, Señor, diciendo, cuando te vimos hambriento, sediento, huésped, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te sirvimos. Entonces le responderá diciendo, os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, ni a mí me lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ah? ¿Para quién fue preparado el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Vamos, los profetas lo mencionaron, no solamente el Señor Jesucristo, sino también los profetas. Vamos a Marcos capítulo 9, verso, y aquí es donde el Señor da su ¿cómo se llama? Confirma que ese lugar sí existe. Capítulo 9, sí, verso 42. Sí. Marcos capítulo 9, verso, quiero estar seguro porque no quiero sacar esto fuera de contexto. Verso 42. Y cualquiera que se escandalice de estos mis pequeñitos que creen en mí, mejor que fuera y se atase una piedra de molino en el cuello y fuera echado al mar. Si tu mano te escandalizare, córtatela, porque mejor es entrar a en la vida manco que teniendo tus dos manos y ir a la ganea. Por eso me gusta la Biblia antigua, porque habla de la ganea. Es la ganea la palabra correcta para el infierno. En las nuevas versiones menciona infierno. Me parece que es la Reina Valera del 60. La ganea. Al fuego que no puede ser apagado y donde su gusano no muere. Y el fuego nunca se apaga. Si tu pie fuere ocasión de caer, córtatelo, porque mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echados a la Enea, al fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Lo menciona? Fíjese bien, nunca se apaga. Si tu ojo fuera ocasión de caer, sácatelo. Mejor es entrar al reino de Dios con un ojo y teniendo los dos ojos y ser echado a la Genena. Perdón. Donde su gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. El Señor lo describió. No solo eso, Isaías lo menciona también. Isaías lo menciona de ese lugar de tormento. Déjenme ver aquí. (43 a 48), sí. Isaías 66, verso 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. ¿Dónde? En el lugar el cual dice que aquellos que no pudieron o quisieron ya, para terminar, porque le dije que no iba a ser tan intenso sobre esto, nomás quiero confirmar por lo que me preguntaron, que si existe el infierno o no existe. No, pues sí, el infierno sí existe, el Señor lo dijo. ¿Sí? También lo dijo también en Mateo, varias veces, también de que su fuego nunca se apaga. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, voy a hacer referencia a ciertas citas nomás para confirmar que sí existe ese lugar, la existencia del infierno. Pues le digo, Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso segunda, dando en primera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso y lo que va a pasar con aquellos que creyeron en el de este. Y hoy en la mañana, nomás así yo sabía que iba a hablar sobre este tema, pero qué chistoso que siempre le pido al Señor que me dé confirmación de lo que voy a hablar, sea verdad y sea correcto. Y hoy, mirando las noticias, miré de un satanista que estaba en la cárcel. Y hoy lo encontraron hecho pedacitos. El diablo le prometió poder. El diablo le prometió todo. El diablo le prometió todo eso. ¿Para qué? Para llegar a estar encarcelado y después que lo mataran y lo cortaran a pedacitos. En la prisión. Una de las prisiones aquí de California.
capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, y para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que consistieron a la mentira. El cual dice que, si se va más al verso 11, y todo engaño de iniquidad a los que perecen, en cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser ¿qué? Para ser salvos. Entonces todo esto viene para que nosotros, como hijos de Dios, entendamos que eso sí es cierto. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 10 al 15. Y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche para siempre jamás. ¿Quién? Todos. Lo dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, y delante de él, del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Y los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, grandes y pequeños, ¿qué quiere decir? Grandes de poder, los presidentes, los grandes y pequeños, el más común, la persona más común, el que no tiene nada, el que no es, eso se refiere a grandes y pequeños. No estaba diciendo de años y de bebés, no, está hablando de autoridades. El que es grande, el que tiene la autoridad, como los presidentes y todos sus gobernadores, y ahí van a estar todos. Y vi a los grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y a los libros que fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno, dice bien, la muerte y el infierno también los dieron a los muertos que estaban en él, y echó juicio a cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces ya el infierno no va a ser el infierno, sino que ya todos esos ya van a ser completamente ya lanzados al lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos, como le digo, todos caemos. Pero para nosotros no es de mandar a la gente al infierno. Nosotros es de sacar a la gente al infierno. Nosotros no debamos andarle ayudando al diablo a mandar a la gente al infierno. Él es autosuficiente para hacerlo. Ahí está, el satanista que estuvo en la cárcel, que lo mataron y lo hicieron en pedacitos. Para nosotros no es nuestro trabajo de darle ayudando al diablo a mandarle a la gente al infierno. Nuestro trabajo es sacarle la gente de la boca de él, porque dice que sacarle las ovejas y si alguno cae, pues, levántese, porque dijo Juan, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios.
¿Mm? Lo que dice. Es lo que dice. Si alguno ha pecado, tenemos para con nosotros abogado para con Dios. Entonces para nosotros no es. Para nosotros nuestro trabajo no es. Nuestro trabajo es esto, mire. Váyase a Jeremías capítulo 17. Y un día voy a hablar sobre esto. Del árbol. Que el hombre justo es comparado como el árbol. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Bendito el varón que se fía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque él será como árbol plantado junto a aguas, y que junto a corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Aquí les va. Nuestra hoja debe de ser, ¿para qué? Nunca va a caer. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice Ezequiel. Ezequiel 47:12. Y junto a arroyo, en su ribera, de una parte a la otra, crecerá todo árbol para comer. Su hoja nunca caerá, ni fatigará su fruto. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario, y de su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. Entonces nuestro trabajo no es de ayudarle al diablo, mandar a la gente al infierno, sino que todo lo contrario, ser nosotros como árbol para comer, para alimentar, y también nuestra hoja sea para ¿qué? Para medicina. Pablo les dice a los Gálatas, y ya dije que ya iba a parar, ¿verdad? Pablo les dice a los Gálatas, y ya con esto voy a concluir. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les dice, y se ve lo que le dice. Capítulo 6, verso 1. ¿Listos? Capítulo 6, verso 1. Aquí estuvimos hace ratito. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal
con el espíritu de mansedumbre. Restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre. No está diciendo, vosotros los que sois espirituales, agarrarlo y ahora le está condenado, voy a hacer el infierno. No. Dice, vosotros que estáis espirituales, con el espíritu de mansedumbre, ¿sí? Vosotros que estáis restaurar al tal, con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. O quiere decir que tú también no caigas. Sobrellevar las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. Y si el hermano está débil, pues llevar la carga los unos a los otros para que pues, así cumplimos la ley del Señor. Como le dije, nuestro trabajo no es mandar a la gente al infierno. Nuestro trabajo es de sacarlos del infierno. Pero muchas iglesias, en vez de sacar a la gente del infierno, los están enviando al infierno. Y aquí el apóstol Pablo dice que no. Nosotros que somos espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Y luego sobrellevar las cargas los unos a los otros, así cumplir la ley de Cristo. Así cumplir la ley de Cristo. Porque la palabra de la ley encuesta con una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú amas a tu prójimo, vas a poder restaurar al que está caído. Entonces, ustedes han oído un canto de un cantante cristiano que se llama René González, de este canto que se llama Mi Iglesia. Está hablando el Señor, mi iglesia. Y que habla, yo quiero una iglesia que levanta al caído, liberta al cautivo. Y es lo que el Señor nos está diciendo, que nosotros que debemos de curar al que está herido, de levantar al que está caído, que al que esté allí, mirarlo con misericordia. Y muchas de las veces, hermano, al que está allí en la iglesia, que anda caído, es al que no ayudamos. Y muchas de las veces queremos que la alabanza sea para arriba. No, el Señor sí le agrada que le alabemos, que nuestra alabanza sea para Él. Pero también muchas de las veces el Señor quiere que nuestra alabanza sea para allá. ¿Para allá dónde? Para allá, para nuestros hermanos. Ese es otro tema para otro día. Pero muchos están preocupados levantando sus manos para que la alabanza sea para arriba y no vertical. No, también el Señor quiere que esa alabanza caiga para aquí, como dice, para cumplir. Amarnos los unos a los otros. Y por eso yo siempre he hablado y siempre hablaré de la marca de la bestia. No es la vacuna. Tontos que hablan diciendo que la vacuna es la marca de la bestia. No saben ni lo que hablan. La marca de la bestia es el odio, el no amar a tu hermano. Y si tú no amas a tu hermano, ¿cómo vas a decir que amas a Dios? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dices que amas a Dios y no amas a tu hermano? No, porque cuando tú dices que amas a Dios, vas a amar a tu hermano. Y especialmente cuando está caído.
Entonces, especialmente cuando ha caído, regresando otra vez. Entonces, mis hermanos, aquellos que todavía, yo no le estoy diciendo a los que están flacos, yo le estoy hablando a los que están fuertes ya en el Señor. Usted sea maestro, no esté que le enseñen. Lamentablemente hay pastores que no enseñan. Y como le digo, este es un tema que el infierno existe. Usted debe de ya descifrarlo desde cuándo. Pero muchas de las veces, veces de nosotros, los que, y aquí está diciendo el escritor de los Hebreos, ¿verdad? Que muchos de los que deberían ser maestros no lo son porque no están maduros, sino que están flacos. Y entonces está como el programa de ese del Chavo del 8, del Kiko, que lo desesperaban. ¿Y por qué? ¿Por qué lo desesperaban? Porque muchos ya deberían de ser maestros y no lo eran. Entonces, regresando otra vez, el infierno sí existe, el infierno sí está, sí, el infierno es real, ya lo comprobamos. Y no entré detalladamente a lo que era el infierno, no, aquí nomás. ¿Por qué? Porque, como le digo, es un tema que muchos no quieren aceptar que el infierno existe. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren aceptar que el infierno existe? Porque quieren continuar con su vida de pecado para no tener una conciencia que saben que van a ir a ella. Y por eso muchos cuestionan la verdad del infierno. Y la cuestionan por la simple razón. Si les dicen, no, pues no existe. Pues voy a continuar pecando. Y así le doy rienda suelta. ¿Y qué es una rienda suelta? Es como el caballo, tiene la rienda y usted le va deteniendo conforme vaya necesitando el caballo que vaya caminando. Pero si usted le da rienda suelta al caballo, el caballo va a hacer lo que él quiere. Y muchos le están dando a su vida una rienda suelta. Y por eso ellos quieren saber. Y preguntan, si el infierno existe, pues van a pensarlo. Y si ellos dicen, no, pues el infierno no existe, pues van a continuar pecando. ¿Por qué? Porque saben que no va a haber una consecuencia para su vida. Y ahorita que me acordé, lea Eclesiastés capítulo 11. No, mejor se lo voy a leer para que así se quede grabado. Y así se quede grabado. Y mire, muchos dicen, no, pues es que ustedes dice que la Biblia prohíbe le prohíbe a uno no tomar, no, la Biblia no te prohíbe nada. Se lo prohíbe a los que quieren seguirle a Dios. Los que no quieren seguir a Dios no se los prohíbe. Al contrario, se los deja, vaya. Y les voy a mostrar, ya dije que les iba a mostrar, ¿verdad? Pero mire lo que dice, capítulo 11 del libro de Eclesiastés, versos 9 y 10, y luego nos vamos a bajar al capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Dice bien. Alégrate, mancebo, o en la nueva versión joven. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Anda como tú quieres andar, alegre, mas sabe que sobre todo esto, sobre todas estas cosas, te traerá Dios a juicio. Sobre estas cosas Dios te va a traer a juicio. Si quieres, ándale, dale pues. Como le dije, como el caballo, que le dieron la rienda suelta. Le soltaron la rienda y anda caminando. Pero el caballo que está andando bien y le tienen la rienda suelta, el que está montado del caballo puede controlarlo.
Pero si le da la rienda suelta, el caballo va a hacer lo que quiere. Aquí les va. Pues en tu enojo, pues quita el enojo de tu corazón, aparta del mal de tu carne, aparta del mal de tu carne, porque la mocedad de tu juventud son vanidad. Y luego dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y en los años en los cuales digas, en ellos no tuve contentamiento. Antes que oscurezca el sol, o el día que te mueras, y la luz de la luna y las estrellas y las nubes traen tras su lluvia. Cuando temblaren los guardas de la casa y se encorvan los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán que mirarán por las ventanas. Algún día el sol no va a aparecer. Ese día es cuando mueras. Mire, usted dice, no, pues es que como le dije, Dios no se lo está prohibiendo a nadie. Dios se lo está prohibiendo a aquellos que quieren vivir bien con Él. Pero para que no, fíjese, y se lo voy a comprobar con la Biblia. Y no estoy sacando la Biblia fuera de contexto. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis, verso 11. El que es injusto, que sea pecador, sea injusto todavía, siga pecando todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que le gusta andar en el pecado y en la porquería, sígale. No se lo está permitiendo la Biblia, se lo está diciendo. Y no estoy sacando a la Biblia fuera de contexto. Pero fíjense lo que dice, el que es justo todavía sea todavía justificado. El que es santo sea santificado todavía, o el que sea limpio sea todavía limpio. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a uno según fuere sus obras. Y ahí van a caer muchos. El que va a estar ensuciándose, pues siga ensuciándose, y el que siga pecando, porque el Señor va a traer galardón o recompensa, y a algunos la recompensa va a ser el lamento eterno. Entonces muchos dicen, no, pues ustedes prohíben. No, nosotros no prohibimos nada. Ni tampoco la Biblia te lo está prohibiendo. Te está diciendo, pero acuérdate que Dios te va a juzgar. Y dije que iba a ser corto esta cosa, pero ni modo. Pero el que sea justo, siga siendo justo. Y el que es santo, siga santificándose, sea limpio. Límpiese más, no se ensucie más. Porque dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a todos según sus obras. Dios les bendiga.